honores con todos ustedes. Ante todo, quería agradecer la invitación que se me ha hecho extensiva por parte de la doctora Carmen Mesa Inga para efectos de esta disertación en educación virtual relacionada con el tema de la ley 30.201 sobre arrendatarios morosos, el registro correspondiente, así como también el conocido como allanamiento futuro. Antes de dar inicio a mi disertación respecto de los alcances de la ley 30.201, es importante fijar algunos conceptos preliminares sobre el contrato de arrendamiento conforme al Código Civil peruano. El contrato de arrendamiento en el Código Civil peruano está previsto en el artículo 1666, señalándose lo siguiente, que mediante el arrendamiento, el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un determinado bien por cierta renta convenida. De esto podemos señalar que el contrato de arrendamiento es un contrato típico, en tanto está previsto en la legislación nacional, en el Código Civil peruano para ser específicos, es nominado porque tiene un nombre jurídico, está señalado en la propia legislación, es un contrato traslativo de posesión, en tanto existe una cesión de uso y acumularíamos a esta cesión de uso la idea del disfrute por un espacio de tiempo específico, es decir, es temporal. Ahora, el contrato de arrendamiento es a su vez oneroso porque el arrendatario, quien hace uso y disfrute del bien, debe abonar al arrendador normalmente una suma de dinero como contraprestación por el beneficio que ha obtenido, y en ciertas situaciones de excepción podrían ser servicios inclusive que implicarían esta onerosidad. Es sinalagmático porque existe una reciprocidad en el ejercicio de las prestaciones. Es un contrato donde el arrendador tiene que realizar un comportamiento a cambio de otro comportamiento que despliega el arrendatario, y es conmutativo porque las conductas están plenamente señaladas o determinadas en el contenido del contrato. El artículo 1687 del Código Civil peruano señala que el contrato de arrendamiento es uno de duración determinada o indeterminada. Es importante destacar los alcances de la duración del contrato de arrendamiento, porque como hemos señalado en la anterior filmina, este contrato es de carácter temporal. Ahora bien, cuando es de duración determinada es porque se ha señalado con suma claridad cuál es el espacio de tiempo en el que será vigente el contrato, es decir, cuánto tiempo durará este contrato, el cual al término tendría que haber una devolución del bien por parte del arrendatario al arrendador. Y es indeterminado, corregimos en realidad lo que el Código Civil quiso decir, consideramos es determinable, que significa que el contrato de arrendamiento es por un plazo que puede no haber sido señalado con suma claridad o especificidad en el contenido del mismo, pero que tras un aviso dado por el arrendador al arrendatario, el arrendatario debe devolver el bien al sujeto propietario arrendador. Cuando no se ha determinado plazo alguno, entonces es determinable. Cuando se ha señalado el plazo, es determinado. Y en el caso de los contratos a plazo determinado, conforme el artículo 1688, este plazo no puede exceder de 10 años, y cuando se trata de bienes propios de entidades públicas o de incapaces no puede excederse de 6 años. Cualquier exceso implicará una reducción a los máximos señalados por el Código Civil peruano.
Entonces, continuando con el tema de duración del contrato de arrendamiento, el artículo 1689 señala que puede ser que no exista un acuerdo específico sobre la duración del contrato de arrendamiento, pero del contenido o circunstancias del mismo puede presumirse o entenderse una duración determinada. Así, tenemos en el caso de que el arrendamiento sea para una finalidad específica. Si es que el contrato de arrendamiento, por ejemplo, es para tener ahí o para llevar a cabo en ese recinto la feria Mistura, una feria gastronómica, cualesquiera que sea, se entiende que es por el espacio de tiempo de duración de esa feria gastronómica, es para una finalidad específica. Concluida la feria, tiene que restituirse o devolverse el bien. O también el segundo escenario, según el artículo 1689, es cuando se trata de predios ubicados en lugares de temporada. Por ejemplo, si yo arriendo un departamento en la playa de Asia, se entiende que es durante el espacio del verano, cuando está en toda su vigencia lo que concierne al uso de estas casas o departamentos de veraneo. El contrato de arrendamiento de duración determinada, como también el de indeterminada duración, pueden estar señalados en días, en semanas, en meses, en años, según sea el caso. Eso ya queda al criterio de las partes en ejercicio de su autonomía privada. Finalmente, no debemos olvidar que el contrato de arrendamiento es expresión del ejercicio de la autonomía privada, que implica la libertad de vinculación, decidir con quién uno se relaciona, y la libertad de creación normativa o determinación de las reglas del juego. Ahora bien, el arrendamiento puede ser celebrado basado en periodos forzosos, es decir, tiempos que tienen que ser respetados por ambas partes, tanto el arrendador como el arrendatario, y periodos voluntarios, donde puede o no ejercerse el derecho durante ese espacio o lapso. ¿Qué sucede en el contrato de arrendamiento cuando ya hemos señalado, como lo hemos explicado, la duración del mismo? ¿Qué es lo que acontece en nuestro país? Todo lo que estoy explicando hasta este momento es una suerte de preludio a lo que es la explicación de la ley 30.201. Porque si nosotros estamos preocupados por el hecho de que tenemos que desalojar a los arrendatarios, quienes no pagan las rentas o quienes no devuelven los previos a la conclusión del contrato de arrendamiento, es casualmente porque se vulnera todo lo que hasta este momento estamos exponiendo. En el Código Civil peruano, esta legislación que va a cumplir 30 años este 14 de noviembre, hay unas disposiciones, unas reglas incorporadas que lamentablemente han sido el meollo del debate y de la confrontación. Conforme al artículo 1699 del Código Civil peruano, el arrendamiento de duración determinada concluye al vencimiento del plazo establecido por las partes, sin que sea necesario aviso previo de ninguno de ellos. Se entiende que el contrato de arrendamiento es uno de sus escenarios que tiene un plazo claramente determinado. Si es que yo he celebrado con otra persona, siendo yo el arrendador, la otra persona el arrendatario, un contrato para que esté vigente hasta el 1 de septiembre de 2014, fecha que ya pasó, se entiende que el día 1 es la fecha final, el término final, donde tiene que necesariamente al día siguiente ser devuelto el bien. Por tanto, si las partes han convenido ello, y es una regla, es un imperativo para las partes, no olvidemos que el contrato es ley para las partes, pacta sunt servanda,
entonces no tendría yo por qué enviarle a ese arrendatario un recordatorio para que me devuelva el bien, porque se supone que conoce el contenido del contrato. En el artículo 1703, por otro lado, en el escenario de los arrendamientos de plazo indeterminado, lo que ya hemos corregido por plazo determinable, concluye una vez que se remite el aviso correspondiente. Lo que antiguamente era concebido como el aviso de despedida, que no es sino un aviso judicial o extrajudicial que trata de señalarle al sujeto arrendatario que su contrato ha finalizado y por tanto tiene que haber una devolución. Entonces, cuando el contrato de arrendamiento es a plazo determinado, debe comprenderse que el arrendamiento concluye en esa fecha señalada por las partes, sin necesidad de aviso alguno previo. Pero si el contrato de arrendamiento es a plazo indeterminado o entiéndase determinable, tiene que concluir una vez que se ha cursado el aviso correspondiente al día siguiente de la fecha señalada en dicho aviso. Habitualmente mediante el envío de una carta notarial, porque esta va a tener fecha cierta para poder saber cuándo terminó o no el contrato de arrendamiento. Es así que el artículo 1704 del Código Civil peruano señala que vencido el plazo del contrato o cursado el aviso correspondiente que está señalado en el artículo 1703 del Código Civil, se entiende que el arrendador tiene derecho a que se le devuelva el bien y que el arrendatario tiene que abandonar, entre comillas el verbo abandonar, retirarse del bien, y que en todo caso, si es que el arrendatario se mantiene en el uso del bien, tiene que pagar una penalidad por no haberlo devuelto en el espacio de tiempo específico. Dentro del contrato tenemos una gama de obligaciones. Uno de los deberes que asume el arrendatario es a devolver oportunamente el bien al arrendador. Por tanto, si el arrendatario no devuelve el bien en la fecha prevista, tiene que abonar penalidades que son habitualmente convenidas por las partes en el contenido del contrato. Ahora, estas penalidades se cobran hasta la fecha efectiva de devolución. Y el cobro de la penalidad, por favor subrayemos esto, no implica la continuación del contrato. Estos tres artículos del Código Civil peruano, el 1699, el 1703 y el 1704, son coherentes en su narración. Pero ¿cuándo comienza el problema? Cuando surge la lectura del artículo 1700 del Código Civil. El artículo 1700 del Código Civil peruano dice que vencido el plazo del contrato, este que está previsto por las partes y que está adecuado al artículo 1699, o cursado el aviso correspondiente, debemos entenderlo así también, que está previsto en el artículo 1703 del Código Civil peruano, si el arrendatario permanece en el uso del bien, no hay renovación, y aquí viene el problema, pero sí la continuación del arrendamiento bajo sus mismas estipulaciones. Entonces, ¿qué es lo que hizo el legislador del Código Civil peruano y que aún existe? Haberse entrometido en la voluntad de las partes. Porque si los sujetos quieren que el contrato termine el 1 de septiembre de 2014, fecha que ya pasó, esa es la fecha
que concluye y al día siguiente el arrendatario ya no debe estar en el bien. Por tanto, la ley no puede intrometerse, inmiscuirse en el contenido de los contratos, señalando que en tanto el arrendatario se encuentre en el bien, entonces continúa el contrato. ¿Cómo va a continuar el contrato si las partes no desearon eso? Más aún, recordemos, en los contratos de arrendamiento pueden haber plazos forzosos. ¿Qué significa un plazo forzoso? Es un espacio de tiempo donde necesariamente el contrato debe cumplirse. Esto quiere decir que es un espacio de tiempo donde el arrendador debe respetar al arrendatario. Si el contrato es de un año, el arrendador no puede decir a los 5 meses: oye, arrendatario, te vas. Porque por algo se pactó un plazo forzoso de un año. Y cualquier daño que se genere tendría que haber un resarcimiento al arrendatario, porque se está quedando sin un lugar donde quedarse, si hablamos de una vivienda. Pero del mismo modo, si el plazo es un año, el arrendatario no puede quedarse 2 o 3 si este periodo forzoso únicamente fue por un año. Tendría que haber un común acuerdo entre el arrendador y el arrendatario para la continuación. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el Perú? Lo que ha acontecido en nuestro país, lamentablemente, es que los arrendatarios, como se dice habitualmente en un argot o lenguaje popular, se han atornillado en los inmuebles. Se han quedado vulnerando los propios acuerdos asumidos hasta que el Poder Judicial ordene su lanzamiento. Lanzamiento no es otra cosa que el cumplimiento del desalojo, retirar a la persona del bien. Ahora, yo no quiero que con esto se entienda que yo soy una persona favorable a los abusos que se cometen con los lanzamientos, donde habitualmente se sustraen cosas de los inquilinos, dejan afuera a las personas a pesar que hayan niños o ancianos, se traigan matones para retirar a las personas. Todo eso evidentemente nadie puede garantizar, nadie puede estar de acuerdo con el ejercicio abusivo de un derecho. Pero lo que tampoco es correcto es que un arrendatario, sabiendo que el contrato concluye en una determinada fecha, se mantenga en el uso del bien por más tiempo de lo acordado. Entonces, es en ese escenario donde surge la ley 30.201. ¿Qué es lo que ha pasado en el Perú? Está demostrado que en el Perú, en nuestro querido país, las personas reaccionan solo y solo si hay medidas drásticas. Y una de esas medidas drásticas a quienes todos tememos es a figurar en registros como deudores. A nadie le agrada ser señalado ante la sociedad como un deudor. Me refiero como un deudor moroso, como una persona que no cumple su palabra. Los que quieren acceder a los préstamos bancarios en un país donde se necesita mucho de liquidez económica y hay que solventarnos con préstamos bancarios, siempre se teme del famoso Infocort, es decir, de esta corporación de informaciones basada en la información que los bancos brindan, donde se dice que determinada persona no tiene una buena reputación como deudor, en tanto no paga, no cumple sus deudas. Lamentablemente, también hay que decirlo, muchas veces se han anotado en Infocort deudas de 10 soles, 15 soles, 5 soles, y han afectado la reputación, porque tampoco a nadie le gusta figurar, aunque sea debiendo un sol. Y estos registros se mantienen a pesar que uno ya pagó, como una suerte de historial crediticio. Lo mismo ocurrió con el tema de los alimentos, con la famosa ley Sacieta. Aquel que debe alimentos, antes simplemente no lo pagaba y tenía que haber un proceso judicial, aparte del proceso de cobro de alimentos en la vía correspondiente,
estaba el tema penal por el delito por omisión a la asistencia familiar, habían impedimentos de salidas, entre otras. Pero ¿qué es lo que más le dolió al deudor alimentario? Que puede ser varón o mujer, no solamente varones. Lo que más le duele es estar en un registro de deudores alimentarios. Y en este escenario, en este contexto, ¿qué se ha creado por la ley 30.201? El registro de deudores judiciales morosos. Es decir, estamos ante sujetos a quienes por mandato judicial se les ordena que cancelen sus deudas, que paguen los arriendos que no se han pagado en su oportunidad, que cubran las penalidades que se han ordenado por vía judicial, y simplemente no le hacen caso al Poder Judicial, no cumplen sus deudas. Entonces, si tú no vas a cumplir tus deudas, muy bien, vamos a crear un registro de deudores judiciales morosos donde se va a inscribir la deuda que tú tienes ante el Poder Judicial. ¿Y cuánto tiempo estará inscrito? Todo el tiempo hasta que no se haya hecho la cancelación efectiva de la deuda. Y esto va a figurar en la web institucional del Poder Judicial. O sea, cualquiera va a la página del Poder Judicial y puede ingresar al registro de deudores judiciales morosos para poder saber con qué persona, con quién estamos tratando, con quién estamos contratando, y de esa manera cada quien decidirá si le conviene o no vincularse o relacionarse con estas personas. Y hasta que aterrizamos o llegamos al famoso escenario del allanamiento futuro. Debo contarles un antecedente a esta reforma que se ha introducido al 594 del Código Procesal Civil. Miren, los arrendatarios, como les digo, suelen quedarse en los bienes más tiempo de lo que les corresponde. Entonces, muchos arrendadores, temerosos por ello, convienen garantías, ya sea garantías inmobiliarias o garantías mobiliarias, o también fianzas o avales. Pero otros, ¿qué hacían? Acudían a un centro de conciliación para elaborar un acta de conciliación donde las partes se ponían de acuerdo que, vencido el contrato, el arrendatario se retiraba del bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante el tema del acta de conciliación? Porque el acta de conciliación es ejecutable de una manera mucho más rápida, expeditiva, que acudir a un proceso judicial para discutir si el sujeto está o no en su derecho a quedarse en el bien. Habiendo un acta de conciliación dada por un centro de conciliación donde interviene un conciliador, esta se ejecuta de una manera rápida, dado que ya ha habido una aceptación del arrendatario de retirarse. Porque se supone que el acta de conciliación se expide cuando hay acuerdo. No es una orden del conciliador, es un acuerdo entre ellos. Ha habido la intervención de un conciliador acercando a las partes, quienes asumen un acuerdo de someterse a este, y en donde su contenido es retirarse. Pero ¿qué es lo que pasó? El Ministerio de Justicia envió a los centros de conciliación una circular diciendo: no son válidas las actas de conciliación cuando no hay conflicto. Entonces, ¿qué pasaba? Como les estaba explicando, muchas de estas actas de conciliación se elaboraban a la firma del documento de arrendamiento, cuando no había ningún tipo de conflicto. Simplemente el arrendador
visualizaba, prevenía el conflicto y ya se resguardaba con el acta de conciliación. Entonces, no cabe un acta de conciliación mientras no haya conflicto entre los sujetos, porque no hay en realidad algo conciliable, materia conciliable. Entonces, los arrendadores comenzaron a desesperarse. Ya no tengo la posibilidad de sacar a la persona de una manera rápida, porque la principal preocupación del arrendador es esa: ¿cómo hago para recuperar mi predio? Es mío, es de mi propiedad, pero ¿cómo hago si el proceso judicial demora 1 año, 2 años, 3 años? Y a pesar de ello, después de una sentencia, demoran meses y años lograr que la persona salga. Ante ese clamor surge esta reforma. El proceso de desalojo es aquel cuya pretensión es el pedido que se hace ante el Poder Judicial, consiste en retirar a un sujeto de un espacio físico. El desalojo es lo contrario a alojar. Alojar es permitir el ingreso de un sujeto en un espacio físico. Desalojar es retirar físicamente a un sujeto de ese espacio. Si hablamos de contratos de arrendamiento, el deber del arrendatario no es el deber de desalojar, es el deber de devolver el bien, es el deber de restituir el bien. ¿Sí? El arrendatario tiene el deber de restituir el bien, no tiene el deber de desalojar el bien, tiene el deber de restituir, que es el acto voluntario de entregar el bien a su propietario, en este contexto el arrendador. Pero estamos en el escenario de un arrendatario quien no ha devuelto. Por tanto, al no haberlo devuelto, el arrendador, quien considera que el contrato ya terminó, por eso las primeras filminas de mi exposición, su duración ya concluyó, entonces este arrendador tiene derecho a pedir que ese señor arrendatario, quien no tiene derecho a mantenerse en el bien, salga, se retire. Ese es el contexto del proceso de desalojo. El desalojo procede por vencimiento de contrato, por impago de las rentas, en este contexto no haber pagado las rentas correspondientes, o, que no es el caso concreto, pero sí también ocurre, por precariedad, cuando el sujeto no tiene derecho a estar en el bien, porque nunca lo tuvo, porque nunca hubo esa intención de que éste tenga derecho alguno de estar en posesión de él. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el artículo 594? Allanamiento. En el lenguaje procesal, el allanamiento no es otra cosa que la expresión de voluntad de una de las partes litigantes, de uno de los sujetos del proceso, mediante la cual muestra su conformidad a la pretensión. Ante una demanda, ¿qué puedo hacer yo? Si la doctora me demanda, yo puedo contestar su demanda. ¿Y cómo la puedo contestar? Negándola. Considero que todo lo que se ha dicho es falso. Yo tengo mejor derecho que la señorita que me está demandando. Puedo contestar, pero a su vez reconvenir. Es decir, decirle, no tiene razón, pero no solamente no tiene razón, sino que además yo tengo
un pedido que hacerle al Poder Judicial contra usted. Eso es reconveniente. ¿Y la tercera cuál es? ¿Qué ha dicho usted? Esto. Ah, que yo he cometido esto. Sí, así tiene razón, ¿no? Me allano. Estoy conforme, estoy de acuerdo con lo que se ha expresado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando según la ley que estamos comentando? Que uno de los sujetos, en este caso el arrendatario, que sería el eventual demandado por el desalojo, está dando su conformidad a un hecho futuro. De ahí el nombre allanamiento futuro. Yo estoy expresando que estoy de acuerdo en que cuando llegue ese momento me voy a retirar de aquí. Entonces, se inserta en el documento del contrato de arrendamiento una cláusula que dice: por la presente cláusula, el arrendatario manifiesta allanarse al hecho futuro del desalojo del bien. Y esta cláusula, este inserto, que está puesto en el tercer párrafo del artículo 594, no solamente es parte del documento y parte del contrato, sino que va a haber una intervención notarial. Ojo, no está interviniendo el notario como resolutor de un asunto no contencioso, ¿ah? Está interviniendo el notario para legalizar las firmas. O sea, ¿qué es lo que hace un notario cuando legaliza unas firmas? Cuando el notario legaliza las firmas, está, como es un fedatario, alguien que da fe pública, está diciendo: sí, son las personas involucradas. Esa firma le corresponde a ese sujeto arrendador, esta otra le corresponde a ese sujeto arrendatario. Por lo tanto, ese arrendatario no puede negar que firmó el documento y por tanto acordó esto. Por eso es que la ley pide la intervención notarial, para que luego el arrendatario no diga lo que normalmente suelen hacer en el país: no, yo no quise firmar esto, a mí me engañaron, me han hecho firmar en blanco. Por eso interviene el notario, no para resolver conflicto alguno, sino para dar fe de que la firma es auténtica y que en todo caso esa persona, al firmar ese documento, lo ha hecho conscientemente, sabiendo el contenido del documento, porque por algo lo firmaste. Entonces, en estos casos, ¿qué va a pasar? Veamos, en los contratos de arrendamiento de inmuebles con firmas legalizadas ante notario público o juez de paz, cuando no hubiera notario público, en aquellos lugares no hay notario público, ¿no es cierto?, que contengan una cláusula de allanamiento a futuro del arrendatario para la restitución del bien por conclusión del contrato o por resolución del mismo por falta de pago, lo que ya expliqué, conforme a lo establecido en el artículo 1697 del Código Civil, que ya expliqué, el juez notifica la demanda al arrendatario para que dentro del plazo de 6 días acredite la vigencia del contrato de arrendamiento o la cancelación del alquiler adeudado. Ese sí es un problema, porque nos emociona la norma, pero luego nos entrampan en una situación. ¿Por qué? Se supone que si ya el arrendatario ha decidido alejarse del bien en determinado momento, ya no tendría que decir más. Solamente que me pongo en el escenario de una conclusión anticipada. Es decir, que el arrendador está señalando, por si acaso se va este arrendatario porque no me ha pagado. Y puede también el arrendador mentir. Entonces, como una suerte de garantizar el derecho del arrendatario, porque estamos en un sistema garantista, ¿no?, de tutela de los derechos fundamentales.
Entonces, una manera de garantizar el debido proceso, la legítima defensa que le corresponde al arrendatario, puedes tú decirme a mí si realmente no has pagado, demuéstrame que sí has pagado. Y cuando ponen en un plazo de 6 días, en realidad están dando 6 días de gracia, porque si tú no has pagado, demuéstrame que estás al día. Entonces tú podrías haber pagado en esos 6 días. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Si me está dando el juez 6 días para que yo exprese lo que me convenga, en esos 6 días yo puedo decir, sí estoy al día. ¿Por qué? Porque pagué ayer. Pero estoy al día. Estoy al día. El tema es que no se acostumbre el arrendatario, en todo caso, a que cada momento le tengan que estar demandando para ponerse al día. Porque eso también genera un costo. Pero por otro lado, estamos ante la vigencia del contrato. Creo que ahí la ley sí se equivoca, el legislador. Porque si estamos diciendo que es un contrato a plazo determinado, bastaría con la exhibición del documento para saber cuál es la fecha. Y si la fecha es 1 de septiembre y estamos 5 de septiembre, oiga, ¿qué más prueba que el documento para decirle que este señor ya tenía que haber seguido? Y como ya había dado su conformidad al allanamiento futuro, ¿qué más le va a decir a él? O sea, le está regalando 6 días más. Y eso sin contar los días que ya pasaron. Mientras yo acudí al Poder Judicial, mientras descargan el escrito y todo lo demás, puede haber pasado 2 meses gratis, entre comillas, ¿no? Que tampoco es la idea. Entonces, ¿qué dice después? Vencido el plazo, sin que se acredite lo señalado en el párrafo anterior, el juez ordena el lanzamiento después de 15 días hábiles. Entiéndase que 15 días hábiles habitualmente son 19 días naturales. Porque sábado y domingo no son hábiles. Incluso hasta más podría decirse 21, ¿no? Porque si decimos que son 15 días hábiles, son de lunes a viernes, son 3 semanas de lunes a viernes. Por tanto, sumando sábados y domingos, se suma pues 21 días. O sea, aparte de todo el tiempo que implica la notificación, porque, ojo, no son 15 días desde que el juez dice, te vas. Son 15 días hábiles desde que se notifica. Y si la notificación demoró 1 mes, como normalmente ocurre en el Perú, o 2 meses, tienes 2 meses más tus 15 días, que son 3 semanas más, para poderte ir de pie. Esta ley es buena en intención, pero parece que ha sido hecha por personas que no han practicado, o sea, que no han conocido la realidad del tema, porque ha sido muy benevolente con los plazos. Muy benevolente con los plazos. Incluso yo hubiera hecho el allanamiento futuro fuera del Poder Judicial, para que de esa manera sea más expeditivo. Entonces, la ley, no se olviden, 30.201, es una que nos está sirviendo a agilizar el letargado proceso de desalojo peruano en casos de arrendatarios que no cumplen su palabra. Pero no ha sido aún la mejor solución. Yo he formado parte como consultor del Banco Mundial y de Naciones Unidas en propuestas de reformas para el mejoramiento de la denominada administración de justicia. No es correcto decir la administración de justicia. Gestión judicial, algunos le decimos jurisdicción, es lo más atinado. Y creo que, así como en el proceso penal, ahora los procesos tienden a ser mucho más rápidos con la oralidad. Hay una propuesta para oralizar el proceso civil.
y hacer rápido algunos procesos como el de desalojo, por ejemplo. Se llena un formulario, estamos hablando del futuro, ¿no? Se llenaría un formulario con los datos de las partes, anexo el documento suscrito, que puede ser por intervención notarial, con la cláusula de llenamiento futuro, y ante el juez oralmente, incluso sin necesidad de abogados, se expresa: señor juez, soy Juan Pérez, vengo ante usted porque hay un contrato de arrendamiento celebrado con la señora Juana La Loca, quien no está retirándose del predio a pesar que el contrato ya terminó. Acá tengo la clara muestra de la fecha en que habíamos convenido. No ha habido ningún otro acuerdo de prórroga del contrato ni nada por el estilo. Está la firma con intervención notarial, hay cláusula de llenamiento futuro, así que por favor le solicito ordene el retiro de esta persona. Bueno, dirá el juez, ¿qué tiene que decir usted al respecto? No va a tener que decir mucho, porque es cierto que este documento suscribió usted, acá está, con intervención notarial. Quedaron que era el 9 de septiembre, sí. ¿Y usted qué hace en el predio? Bien, entonces, le doy esta semana para que mueva sus cosas, se retire y va a pagar la penalidad por no haberse retirado en la fecha. Bien, caso cerrado. ¿Para qué más tiempo? ¿Para qué dilatar lo que no es dilatable, si cabe el término? ¿Para qué generar más costos? Porque todo esto genera desconfianza. Y de verdad, porque yo tengo un departamento que fue mi departamento de soltero en aquellos tiempos que todavía era soltero, y ahora lo estoy dando en arrendamiento. Pero la suerte que he tenido es que quienes me los alquilan son amigos personales, donde la confianza es algo que es muy valioso en este tipo de contratos. Porque no solamente hay problemas de arrendatarios que se quedan en los predios, sino que al salir las relaciones son tan, pero tan malas que salen con souvenirs. Entiéndase, se llevan cosas del bien. A veces hay saqueos, baños destruidos, puertas destruidas, pisos rayados, paredes rayadas. Ah, ¿quieres que te lo devuelva? Te lo voy a devolver. Esto parece las peleas de enamoramiento, ¿no? Ah, ¿quieres las cosas que me regalaste? Te las voy a devolver con todo tinta, ¿no? Tinta y cosas así, rotos, ¿no? Ahí está, me pide que te lo devuelva. ¿Cierto? Entonces la confianza es muy importante en este tipo de contratos. Muy importante. Y la desconfianza en el país es bastante alta. Y eso encarece. La pregunta ¿por qué los arrendamientos son tan caros? Está también en la desconfianza que existe. Porque los arrendadores quieren como que recuperar y tener un fondo ante la eventualidad que el arrendatario se quede tiempo sin pagar. Por eso que las garantías se piden así, 3x1. 3x1 significa renta adelantada y 2 de garantía. Y la garantía que cubre los daños en el bien y los tiempos en que se podría generar sin pagar renta. Entonces, si queremos un sistema mucho más ágil, una sociedad con mejor confianza, una contratación más barata, entonces tenemos que también formar leyes, dictar leyes que no incrementen la desconfianza con contradicciones, lo que se conoce como disnomias o antinomias, contradicciones entre las reglas del sistema, sino con reglas claras. Y no solamente claras, sino que sean ejecutables en el corto plazo. Entonces,
que hemos conversado el día de hoy resulta un tema que todavía no se debe cerrar, creo que debe seguirse debatiendo. La disposición es bastante joven, tiene meses de existencia, ha sido publicada este año y por tanto tendríamos que ver cómo se está operativizando en nuestro país para poder observar si la ley ha sido útil o no. Bueno, con ello he acabado mi disertación central. No sé si en la videoconferencia caben preguntas también. No, ya, perfecto. Si hubiera alguna pregunta para los que me están viendo por vía de las cámaras o para quienes estén acá presentes de alguna manera en el, como decimos en televisión, en el set, ¿no? Me pueden escribir al correo electrónico consultora.beltranpacheco@yahoo.com, consultora.beltranpacheco@yahoo.com, y podré responder a las preguntas que puedan ustedes bien formular y mantener un mejor contacto para con ustedes. Nuevamente agradezco a la doctora Lupar, a la doctora Carmen Mesa, encargada de este tipo de capacitaciones, a la dignísima y siempre querida por mí Universidad Nacional Mayor de San Marcos, decana de América, por esta invitación, y quedo presto para unas próximas oportunidades. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.